total de 14 huesos. 6 huesos son pares, de ellos maxilar, mágico o malar, los huesos nasales, los cornetes inferiores, los laringales y el palatino. Son 6 huesos pares. 2 huesos impares, el vómer y la mandíbula. De los huesos, en total de los 14 huesos, solamente uno es par, que es el mandíbula, que hace parte de la articulación justamente del temporomandibular, que es la articulación que nos permite masticar, abrir la boca como tal. Entonces, en una vista frontal, literalmente vamos a identificar los huesos de la cara. Aquí en la parte frontal tenemos ubicada la mandíbula, que es el único hueso móvil, gracias a esta articulación, que es la articulación entre la mandíbula y el temporal. Se llama articulación temporomandibular. Luego arriba tenemos los huesos maxilar, que son 2, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo. Aquí están articulados en la línea media, por eso da la impresión de que parece ser un hueso único, pero realmente son 2 huesos. A la mandíbula también le podemos conocer como maxilar inferior, y al maxilar se puede conocer como maxilar superior en algunos casos. Lateralmente aquí tenemos a los malares, o también llamados huesos psicomáticos, también son huesos pares. También en la línea frontal podemos visualizar a los huesos nasales, son los huesos propios de la nariz, también son huesos pares, todos pequeños huesecitos. Dentro de la cavidad nasal vamos a encontrar en la línea media al vómer, aquí en rojo, que es parte del tabique nasal. Y lateralmente encontramos al cornete nasal inferior, también es parte del caso de los huesos de la cara. En una vista lateral podemos visualizar dentro de la cavidad orbitaria, de la órbita, que contiene los globos oculares. Dentro de la órbita podemos imaginar que tiene la forma de una pirámide cuadrangular. 4 paredes, superior, inferior, lateral y medial. En su pared medial, aquí, vamos a encontrar a este hueso, que es el hueso lagrimal, que también es un hueso de la cara. Bueno, es lo más difícil de estudiar los huesos, tanto de la cara como del cráneo, es justamente aquí. No vamos a encontrar huesos desarticulados, vamos a encontrar un hueso a un cráneo totalmente articulado. Entonces, con mucha imaginación, tenemos que empezar a visualizar a los huesos, primeramente de forma separada y luego todos juntos. Normalmente, en la práctica, para ser más didáctico, vamos a dividir al cráneo en 2 mitades. Vamos a trazar una línea que pasa del frontal hacia el temporal. Todo lo que quede por detrás se conoce como neurocráneo. Y todo lo que quede por delante se conoce como viscerocráneo o cara. Entonces la cara también se llama viscerocráneo. Víscero porque contiene obviamente las vísceras de la cara, el ojo, la lengua, los sentidos del gusto, del olfato. En una vista medial vamos a ver huesos que nos van a visitar en las otras vistas. Aquí tenemos un corte sagital aproximadamente a nivel de la cavidad nasal. Entonces, dentro de la cavidad nasal veo al cornete nasal inferior, que es considerado el único cornete del hueso, porque los otros 2 cornetes, el medio y el superior, no tienen estructura ósea, por eso no son considerados huesos. Atrás del maxilar encontramos otro hueso de la cara que se conoce como hueso palatino, es un hueso también par. Es uno de los huesos dentro de la cara, es uno de los huesos que menos es visible en el cráneo articulado. Normalmente es un hueso pequeño, un hueso también irregular. Una vez que está articulado es fácil distinguir sus porciones, pero un hueso desarticulado normalmente es difícil de evaluar. Aquí lo que resaltamos es que la articulación entre el palatino y este hueso, que es el esfenoides, un pequeño foramen, que es el foramen esfenopalatino, donde va a pasar la arteria esfenopalatina. Muy bien, vamos a hablar nuevamente del maxilar, que es uno de los huesos
pares de la cara. El maxilar, por mucha imaginación, podemos imaginarle como un cuadrado. Externo para ti. Para ver externo para ti. ¿Okay? Pues cráneo y cara tienen muchísimos orificios, así que si el cuello está conectado en los triángulos, el cara y cabeza le va a conectar los ángulos. Hay como 600 agujeros y por cada agujero pasan 5 o 6 agujeros. Le aconsejo que vayan haciendo un resumen. Cada vez que yo tomo un agujero, anote el número. Bueno, entonces, con mucha imaginación, el maxilar tiene la forma de un cuadrado. Recordar que tenemos dos huesos maxilares, lado derecho y lado izquierdo. Entonces, se va a estudiar de forma separada. En cada hueso, al considerar que tiene una forma cuadrada, entonces tiene 4 bordes: un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. Porque el hueso maxilar, a pesar de que parece que está girando hacia adelante, realmente gira hacia los lados. Entonces, tiene una cara lateral, que es la cara que vemos aquí, y una cara medial que va a estar por dentro de la cavidad nasal y de la boca. El maxilar es un hueso común entre la nariz y la boca. Y es más, dentro de la cara podemos considerar que el maxilar es el eje de la cara. ¿Por qué? Porque todos los huesos de la cara terminan articulándose con él, de manera directa o indirecta. Es más, en los pacientes que sufren de fractura del hueso maxilar, dependiendo del grado de fractura, llegamos a un grado incluso hablamos de una luxación craneofacial, que es cuando la cara se separa del cráneo. Todo porque el maxilar es, vamos a decirle, el eje que permite unir cara con cráneo, hacia atrás, obviamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver que prácticamente todos los huesos de la cara de alguna manera terminan articulándose con el hueso maxilar. Muy bien, entonces, dicho eso, tengo dos caras laterales y una cara medial y los bordes. Aparte de eso, tenemos ángulos que van a ser nuestros polos o nuestras apófisis. Tengo un ángulo superior que va a formar la apófisis frontal, que es una extensión del hueso maxilar hacia arriba, que va a permitir articularse con el hueso frontal. Y hacia atrás tengo una apófisis que se va a articular con el hueso cigomático. Mirando el hueso de manera separada, ven como si parece un cuadrado, con mucha imaginación. Entonces, el borde superior está en el interior de la órbita, forma parte del piso de la cavidad orbitaria, forma parte del piso de la órbita. Es el borde superior. El borde anterior, que se encuentra hacia adelante, contiene la escotadura nasal. Y en la parte más anterior contiene la espina nasal, que es una proyección de lo que sería la cresta nasal. Entonces aquí tengo el borde anterior, tengo la escotadura nasal. La escotadura es un espacio donde se va a insertar el cartílago nasal. Y aquí abajo, la unión de ambos huesos maxilar de un lado y maxilar del otro lado forman una cresta que es la cresta nasal, y la punta de esa cresta se conoce como espina nasal. No es palpable en la superficie porque todo esto va a estar revestido por cartílago. Entonces, se puede palpar, pero todo es cartílago, no es hueso aquí. Eso es el borde anterior. En el borde inferior vamos a obtener los alveolos dentarios. Está mal decir que en el borde inferior están los dientes, ¿okay? Porque el maxilar contiene dos alveolos. Ahora, pues claro, en los alveolos se articulan los dientes. Recuerden que esto es una articulación. ¿Alguien recuerda cuál es la subclasificación de la articulación de los dientes? Compósitos. Muy bien. ¿Cuáles son los dientes? A ver, ¿cuál es? Incisivo, central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar. ¿Puede preguntarse el examen? Claro que sí. De hecho, que tenemos dientes sueltos
y con eso le voy a colocar un diente y hay que colocar qué diente es, qué lado es. Y si es superior o si es inferior. Bien, entonces lo correcto es decir al peor de los detalles. Muy bien, justo a nivel de este hueso de diente, que es el diente canino, hay una prominencia de los alveolos en esa zona, y a eso le llamamos eminencia canina, porque está en relación justamente al diente canino. Y hacia atrás, el borde posterior es un borde rombo, y en la parte medial, que es el borde posterior, se llega a articular con nuestro hueso palatino. Vista medial, la cara interna de nuestro hueso maxilar. Acá arriba también tengo lo que sería la órbita. Aquí, en este punto de la órbita, aquí va a estar un hueso que se llama hueso lagrimal, que una vez que se articula con el maxilar, aquí va a formar un conducto, se llama conducto lagrimal. Voy a volver la imagen atrás. Aquí, miren aquí está el lagrimal articulado con el maxilar. Y aquí se forma un conducto lagrimal. Ese conducto, su función es trasladar las lágrimas del ojo hacia la nariz. ¿Sí? ¿Para qué? Para que una vez dentro de la nariz se mezcle en el moco y sea deglutido. ¿Sí? No hay que absorberlo, la glucosa nasal no absorbe, pero sí puede a través del moco ser deglutido. Entonces la saliva, las lágrimas se producen normalmente en la glándula aquí, en la parte externa, de allí bañan al ojo para lubrificar y limpiar al ojo, llegan al ángulo interno donde está el conducto lagrimal y de allí pasan a la nariz por el conducto lágrimo-nasal. Por eso que cuando uno aumenta la producción de lágrimas, por llorar, por decirlo así, las lágrimas también llegan a la cavidad nasal, empiezan a salir lágrimas por la nariz. ¿La deglución es Claro, automático. Se mezcla con el moco y uno se da cuenta y reduce eso. Muy bien, en la cara medial también tenemos el orificio o el hiato de apertura al seno maxilar. El hueso maxilar es el único hueso de la cara que es un hueso neumático, ¿okay? Que contiene cavidad aérea. Los huesos de la cara es el único. Y en la parte media vamos a tener una apófisis, que es la apófisis palatina, que va a formar con la apófisis palatina del maxilar del lado opuesto el techo de la boca, que es el paladar dulce. Bueno, en la cara lateral además vamos a encontrar esta saliente, que es la apófisis cigomática, que es una apófisis que se va a articular con el hueso cigomático. Entonces, por eso llamamos apófisis cigomática. ¿Por qué? Porque se articula con el hueso cigomático. Si yo le envío con mucha imaginación, esta apófisis tiene la forma de un triángulo. ¿Okay? Entonces tiene tres caras. La cara superior es parte de la órbita, aquí está la órbita. Una cara anterior, que se encuentra aquí hacia adelante, y una cara posterior que va a ser parte de una fosa que está aquí, que se llama fosa infratemporal. Esta fosa que queda a los lados aquí de nuestro cráneo. En la cara anterior de nuestra apófisis cigomática vamos a encontrar un pequeño agujero, que es el agujero infraorbitario. El agujero infraorbitario está aquí. Por él va a emerger una arteria y va a emerger también un nervio. Arteria infraorbitaria, nervio infraorbitario. ¿Okay? Que es un paquete vasculo nervioso, podemos decir, que se encuentra en esta parte de la cara, que va a dar la sensibilidad a la piel de esta región. Ramas del nervio trigémino. Acordar que la cara recibe dos nervios. Uno es el facial, que es para la parte motora. Todos los músculos de la cara están inervados por el facial, sin ninguna excepción. Y la sensibilidad de la cara llega por el nervio trigémino, que es el quinto par. Entonces, la cara solamente recibe dos nervios: un sensitivo y un motor. Todos los otros nervios que lleguen van a llegar ya para funciones específicas, como el óptico, el nasal, que son los pares craneales, o los nervios de la lengua. Pero en la cara en sí, solamente dos nervios: facial y trigémino.
En la mayoría de los casos, la neuralgia no tiene causa, pero sí los casos que son quirúrgicamente tratados son con compresión. Y esa compresión puede ser desde allá, del origen aparente del nervio en el tronco, hasta todo el relleno. Incluso un tercer molar puede ser origen del nervio del relleno. Hay casos de pacientes que vienen después de la extracción del tercer molar. Muy bien, entonces en la cara anterior tenemos el foramen infraorbitario que da paso al paquete intraorbitario. La arteria es capa de la maxilar interna y el nervio es capa del genio. Muy bien, en la cara medial, en la cara interna, tenemos la apófisis palatina, que es una espina que sobresale en la cara medial, que al articularse con el lado correcto va a formar el techo de la boca. Muy bien. El hueso maxilar vamos a dividir en 4 partes. Los 3 cuartos superiores que están por encima de la apófisis palatina corresponden a la cavidad nasal. Y ahí tenemos el hiato del seno maxilar. Y el 1/4 que queda hacia abajo es el techo de la boca. Aquí el maxilar es más nariz que boca. Y atrás se articula con el hueso palatino, va a conformar también parte aquí de lo que va a ser el techo de la boca. Entonces, el hiato del maxilar va a dar entrada al seno maxilar, que es un seno grande de la cara. Pregunto yo, ¿cuál es la función de un seno? ¿Cuál es la función de los senos? ¿Para qué existen senos en los huesos? Es una cavidad cerrada, realmente. Todo lo que entra aquí ya no sale. Porque tiene un solo orificio de entrada. Sí, claro. Es comúnmente conocido por la enfermedad que se llama sinusitis. Pero su enfermedad, su función no es enfermarse. ¿Cuál es la función del seno? ¿Para qué tenemos tantos senos en el cráneo? Vamos, yo sé que el frío congela las neuronas, pero ahora un botecito y. Primeramente, muy bien, ahí está, absorbe impacto, claro, esa es una de sus principales funciones. Se encarga de hacer una caja resonadora, ayuda a la voz. ¿Okay? ¿Qué más? También es parte del sistema inmunitario, es mucosa, entonces permite captar al aire sucio. Por eso, y ahí es cuando se puede inflamar, justamente por los gérmenes. Y normalmente cuando se inflama, esto genera pus, y ahí es cuando dijo que la compañera necesita cirugía. ¿Qué hace la cirugía? Se rompe el hiato, se abre el hiato para drenar el pus. Dime. En esa cavidad hay aire, ¿sí? Pues claro, entra aire. Entonces hay para resonar. Exactamente, su efecto es justamente como una caja resonadora para la voz. Por eso hay un paciente que cuando están en el vaso o la sinusitis que la voz se afecta. Y es justamente cuando esto está inflamado. Exactamente. Por eso que los pacientes que sufren sinusitis, aparte de tener dolor en la cara, sienten que todo es muy pesado, porque esto está lleno de pus, no inflamado. Y normalmente esto tiene que estar vacío para también aliviar el peso del cráneo. El hiato maxilar, que es el hiato al seno, normalmente no está abierto así, sino que está oculto por varios huesos. Hacia arriba por el etmoides, hacia adelante por el lagrimal, abajo por el cornete nasal inferior y atrás por el hueso palatino. 4 huesos van a cerrar el hiato del maxilar. Y normalmente está así cerrado, por eso que la cirugía no es tan fácil. Hay que entrar y se abre esto. Otra examen eso. Muy bien, ahora la articulación entre ambas apófisis palatinas. ¿Se acuerdan? Que la apófisis palatina vista medialmente, vista desde abajo, se articulan ambas apófisis palatinas y forman la bóveda palatina en conjunto con el hueso palatino. ¿Okay? Pues se llama bóveda palatina totalmente. Y esto es hacia arriba, o sea, hacia abajo en este caso, es el techo de la boca. Mirándole desde arriba es el piso de la cavidad nasal.
O sea que la bóveda palatina tiene dos funciones. Uno es techo de la boca y el otro es piso de la cavidad nasal. Y en algunos pacientes ocurre que esto no se cierra y se produce una enfermedad que se llama hendidura palatina, que se conoce popularmente como labio leporino, le decimos. Pero realmente lo que ocurre es aquí, una falta del cierre de la bóveda palatina. Entonces estos pacientes tienen dificultad para respirar y para alimentarse. ¿Por qué? Porque justo está afectada el techo de la boca y el piso de la nariz. Entonces, ¿qué se hace en la cirugía? Se cierra, normalmente con injerto óseo autólogo, claro, injerto óseo del mismo paciente. Bueno, en la cara superior va a ser el piso de la cavidad nasal. La unión de ambas apófisis palatinas forma la cresta nasal. Sobre la cresta nasal se va a articular el hueso Homer. Y la parte anterior de esa cresta corresponde con la espina nasal anterior, donde se va a articular el cartílago nasal. También es parte del tabique. Y en la cara inferior, que es el techo de la boca, en la porción anterior tenemos el conducto incisivo, que va a dar paso a un paquete nervioso llamado nasopalatino. Arteria y nervio nasopalatino. El nervio es rama trigémino, que es el nervio alveolar, y la arteria también es rama de la maxilar. En el extremo superior tenemos la apófisis frontal, que es la parte ascendente del hueso maxilar. La apófisis frontal se va a articular con tres huesos: hacia arriba con el frontal, hacia atrás se va a articular con el hueso lagrimal y hacia adelante se va a articular con el hueso nasal. Vamos a ver si hay un dibujo correcto aquí. Entonces, la apófisis frontal hacia arriba se articula con el hueso frontal, hacia atrás con el lagrimal y ahí forma el conducto lagrimal, y hacia adelante con el hueso nasal, con tres huesos. Ven como el hueso maxilar, sin duda, es el hueso que tiene mayor cantidad de articulaciones con huesos de la cara y del cráneo. Por eso que es conocido como el eje de la cara del hueso maxilar. Bueno, el cigomático está aquí a los lados, con mucha imaginación, tiene la forma de un rombo. ¿Okay? Entonces, si tiene la forma de un rombo, tiene cuatro bordes. Tiene también cuatro. ¿Ven? Mucha imaginación, es fácil de anatomía. Tiene un rombo, tiene cuatro ángulos y cuatro bordes. Rombo, este es un rombo. Esta es la forma de un rombo, según le llaman ustedes en portugués. Entonces tiene cuatro ángulos y tiene cuatro bordes. Si yo traslado esto al cigomático, tengo ángulo superior, inferior, anterior y posterior. Cuatro bordes. Un borde antero superior, antero inferior, postero inferior y postero superior. Dos caras. Un hueso que está lateral, entonces tiene una cara lateral y una cara medial. La cara lateral es una cara superficial y la va a palpar la superficie. Este que sobresale, que normalmente le llamamos un pómulo, es el hueso malar. ¿Sí? En el caso del hueso cigomático o malar, sus bordes, el borde antero superior es parte de la cavidad orbitaria. El borde antero inferior se articula plenamente con la apófisis cigomática del hueso maxilar. Esta es la apófisis cigomática del maxilar. Todo el borde antero inferior del cigomático se articula con la apófisis cigomática. Los bordes posteriores son bordes libres. Tanto el borde postero inferior como el borde postero superior hacen límites de esta fosa que se conoce como fosa infratemporal. Por aquí va a pasar un músculo que se llama músculo temporal y cierra totalmente esta fosa. Ustedes van con un dedo aquí detrás de la órbita, van a sentir que hay una pequeña depresión que no da para vencer porque ahí está el músculo, pero esa es la fosa infratemporal. Y ahí está el músculo temporal, que es el músculo de la masticación. La cara superficial o la cara lateral la inserción al músculo de la cara, y la cara posterior es la que se articula con la cara medial
es la que va a también formar parte de la fosa infratemporal. O sea que el hueso cigomático es uno de los grandes límites de la fosa infratemporal. Y hacia atrás, en su ángulo posterior, este ángulo se conoce como apófisis temporal. ¿Por qué? Porque se va a articular con el hueso temporal. Y esto forma, este arco se conoce como arco cigomático. Este arco que va a formar aquí en la superficie, que también va a marcar inserción al músculo de la masticación. Entonces, si este es la apófisis temporal del cigomático, ¿cómo se va a llamar la apófisis que viene del temporal? Apófisis cigomática del temporal. Muy bien. Entonces, apófisis temporal del cigomático y apófisis cigomática del temporal. Y juntos forman el arco cigomático, que es un arco para la inserción de los músculos de la masticación. Bien, ahí también estamos viendo, este es el arco cigomático, que es la articulación entre el cigomático y el temporal. Muy bien. La apófisis frontal del hueso cigomático, que es el ángulo superior, se articula hacia arriba por el hueso frontal, hacia atrás se articula con el esfenoides y hacia adelante se articula con el maxilar. La apófisis temporal es para el hueso temporal. Entonces, apófisis temporal del cigomático más apófisis cigomática del temporal. La unión de ambos forma el arco cigomático, que va a prestar inserción a músculos de la masticación, principalmente al más entero, uno de los músculos más fuertes de la masticación. Bueno, entonces el extremo superior sería nuestro ángulo superior, que es la apófisis frontal, el ángulo posterior es la apófisis temporal, y los ángulos anterior e inferior se articulan con el hueso maxilar. Fácil, hermano, es muy fácil. El hueso nasal es el más simple, es un hueso humilde, porque no ofrece tanta dificultad en su estudio. Es tan fácil que él ni está incluido en el bolillero por eso. Tiene, al igual que todos los huesos de la cara, tiene también dos caras, una cara superficial y una cara profunda, que va a ser parte de la cavidad nasal. La cara superficial se sienta aquí en la superficie, eso que sienten aquí es el hueso nasal. 4 bordes: un borde superior, que se articula con el frontal, un borde lateral, que se articula con la apófisis frontal del maxilar, un borde medial, que se articula con el nasal del lado opuesto, y su borde inferior, que es libre, cuando se va a articular el cartílago nasal, el borde inferior del hueso nasal. Y solamente esto es nasal, chiquitito, hacia arriba frontal y hacia abajo cartílago nasal. El lagrimal, o conocido también como pungis, también es un hueso de forma rectangular. Significa que tiene 2 caras y 4 bordes. Sus caras son una cara lateral que mira hacia la órbita y una cara medial que mira hacia la nariz. Entonces está bien en el medio aquí, entre la nariz y la órbita. En su borde superior se articula con el hueso frontal. En su borde anterior se articula con el maxilar y forma el surco lagrimal, donde va a estar el conducto lacrimo-nasal. En su borde posterior se articula con el etmoides y hacia abajo se articula con el cigomático. El hueso lagrimal es un hueso que está enteramente dentro de la órbita y de la cavidad nasal. No es visible en la superficie, no es palpable en la superficie. Claro, yo veo video en el ojo, es palpable. No aconsejo que hagan eso. Esto es lo que ocurre. En el ángulo supraexterno de la órbita se encuentra la glándula lagrimal. Aquí se producen las lágrimas, bañan al ojo, llegan al conducto lágrimo-nasal en el ángulo interno y de allí pasan a la cavidad nasal para hacer el caso de glutilar con el moco. O sea, alguna vez se habrá preguntado qué es esa pequeña meningitis que tenemos en los ojos. Nunca se ha preguntado qué es. ¿Cómo le llaman? Gemela. Es una caquita, ¿verdad? Que siempre amanece. ¿Qué pasa? El conducto lágrimo-nasal tiene un músculo que se llama músculo de Horner, y es un músculo que se contrae con el parpadeo.
Entonces de noche, ¿qué hacemos nosotros? Nos parpadeamos. Entonces no se contrae el músculo. Entonces las lágrimas se van acumulando en el canto interno, por eso cuando uno amanece todo con los ojos pegados. Es por culpa de las lágrimas que está ahí acumulado. Por eso que el parpadeo es necesario, porque justamente es lo que hace es limpiar las lágrimas del ojo. Y este es el conducto lágrico nasal, que lleva las lágrimas de los ojos hacia la nariz. Bueno, el hueso palatino es un hueso desarticulado. Es imposible llegar a ver un hueso así desarticulado, porque está profundamente articulado con los huesos de la cara y el cráneo. Pero para tener idea y para tener noción, si yo le miro con mucha imaginación, él tiene la forma de una L. ¿Qué? Letra L. Tiene una porción perpendicular y una porción horizontal. La porción horizontal, si yo traslado con el hueso articulado, esta es la porción horizontal que va a formar parte de la bóveda palatina, y esta es la porción perpendicular. La porción perpendicular se articula también con el hueso maxilar y con el hueso esfenoide aquí arriba, donde va a formar el conducto esfenopalatino. Bueno, en su lámina horizontal, que es esta lámina, va a formar parte de nuestra bóveda palatina. Y en la forma espero que sea un café, una copa, algo así. Bueno, si ustedes miran con mucha imaginación, la apófisis palatina tiene la forma de un cuadrado. Entonces tiene 4 bordes. Un borde anterior que se articula con el palatino, un borde posterior que es libre, no está articulado, y un borde medial que se articula con el palatino del lado opuesto. Hacia abajo, el límite de la bóveda palatina y es el techo de la boca. Y hacia arriba es el piso de la cavidad nasal, al igual que la apófisis palatina del maxilar. En su porción vertical, que es la porción perpendicular, que es la porción un poquito más compleja de visualizar. ¿Por qué? Porque ella está en la profundidad del cráneo, en una fosa que se llama fosa pterigopalatina. ¿Por qué pterigopalatina? Porque está entre el hueso pterigoides, que es del hueso esfenoides, y el hueso palatino. Esto se conoce como fosa pterigopalatina, que tiene como límites al borde posterior del maxilar, al hueso palatino y a la apófisis pterigoide del maxilar. Y en su interior contiene al ganglio esfenopalatino. Muy bien. En su porción perpendicular tenemos 3 apófisis. Una apófisis orbitaria que se articula con el piso de la órbita, la apófisis esfenoidal que se articula con el cuerpo del esfenoides, y aquí al articularse con el esfenoides van a formar la escotadura, o sea, el orificio esfenopalatino. Cuando no está articulado es escotadura. Por eso en un hueso es difícil encontrar un hueso palatino desarticulado. Así siempre van a encontrar articulado. No, lo que pasa es que aquí, para entender, si el hueso no está articulado es una escotadura, pero para formar el agujero tiene que estar articulado con el hueso esfenoide, que va a ser lo que va a cerrar la postura del agujero. Exactamente, para formar el agujero. Creo que hay un dibujo a ver. Voy a mostrar dónde está articulado para entender qué es lo que ocurre. Acá apuntamos. Esta es la apófisis orbitaria y esta es la apófisis pterigoides. Ellos, si no están articulados, forman una escotadura, pero cuando están articulados con el esfenoides, forman el agujero. ¿Okay? Por eso le digo, si es difícil encontrar huesos desarticulados, a veces siempre van a estar articulados. Entonces van a encontrar el agujero. Agujero esfenopalatina, donde va a pasar la arteria esfenopalatina, que es una rama terminal, la única rama terminal de la arteria maxilar. Vamos a jugar también más adelante. A ver dónde estamos. Y no, aquí, hueso palatino. Entonces estamos en la lámina perpendicular, que está aquí.
Entonces tenemos apófisis orbitaria, apófisis esfenoidal, y aquí estaría, o debe estar, el cuerpo de esfenoides, y ahí forma el foramen esfenopalatino. Muy bien, y ahí da paso al paquete bajo nervioso esfenopalatino, de caso arteria y nervio. Muy bien. El cornete nasal inferior es este huesecito que se encuentra enteramente dentro de la cavidad nasal. Se articula con los huesos que hacen límite de la pared de la cavidad nasal, hacia adelante con el maxilar y hacia atrás con el palatino. ¿Okay? Entonces tiene una prolongación hacia adelante que es la apófisis maxilar, una prolongación hacia atrás que es una prolongación palatina, y va a tener su apófisis hacia arriba, hacia el lagrimal y hacia el etmoides. Son tres apófisis. El cornete es un hueso totalmente irregular, es un hueso de los huesos de la cara, es uno de los huesos más delgados, fácilmente en una decomposición esto se pierde. Tem outro nome esse osso? Se puede llamar concha, concha, por la forma, pero es concha o cornete. Porque na revelação teve uma questão lá numa prova que estava perguntando quantos ossos tinha, cara. E aí o menino foi entre 12 e 14, porque não tinha esse revelação, eu achei que era outro nome. Cambió el otro nombre. Cornete o concha, por la forma. Este es el único hueso, o sea, el único cornete considerado hueso de la cara. Todos los otros son el cornete nasal medio y el superior, que no tienen estructura ósea, solo tienen fosa y cartílago. Por eso no son considerados huesos. El único considerado hueso es el cornete. ¿Cuál es la función de los cornetes? ¿No miran a edificio? Acondicionamento do ar. ¡Fuerte! Acondicionamento do ar. Muy bien, principalmente calentar el aire. ¿Por qué? Porque los cornetes tienen una mucosa, revestido con mucosa nasal, y esa mucosa tiene abundante vascularización. Por eso es que cuando ustedes tienen un paciente o ustedes mismos se lastiman la nariz, sangra así abundante y luego para solo, porque es sangrado venoso y la vena sangra normalmente autolimitada. Y estos están muy vascularizados, muy vascularizados. Y como les dije, los cornetes nasales son difíciles de preservar, porque durante la preparación de un hueso, estos se pierden, al igual que el lagrimal, son huesos muy delgados. ¿Ustedes saben cómo se producen los huesos? ¿Cuál es el proceso para llegar a tener huesos? No, el amor. Retirar o bico. ¿Cómo? De verdad que es muy difícil, porque son articulaciones de tipo fibrosas, entonces es muy difícil. Se puede hacer de dos maneras. Se puede enterrar el cuerpo con cal, porque la cal lo que hace es disolver totalmente toda la parte de musculatura. O si queremos hacer algo rápido, se cocina. Así como se cocina la carne. Se cocina una carne, no puchero. Claro, el puchero va a cocinar por horas y se va a desprender la carne del hueso. Lo mismo pasa con el cadáver. De hecho, que hay proyectos para producir huesos y todos van a estar enfocados. Porque hay son tres cuerpos que están para preparar huesos. Entonces, primeramente hay que limpiar. Ahí es donde entran ustedes. A limpiar todo y después vamos a cocinar. Ya que pasar por esto y pasar. No, hay que prepararlo, eso es difícil, es un proceso sumamente largo y laborioso. Pero, por ejemplo, si vas a construir, entonces tienes un montón de pedazos de qué. Ese quería estar los machos No solo y ahí lo que se claro, lo que pasa es que los huesos se van a romper, pero si no es fuerte tu llama, los huesos duros no se van a romper nunca. porque te digo, que tengo el traje, por ejemplo, La cal se utiliza en seco, pero es mucho más corrosivo en seco. Entonces se pierde mucho impuesto en la cal. Profesor, y los activos se pierden. Sí. Porque esos son ellos tienen matriz orgánica. Entonces, colágeno, eso se deshace de legado.
Entonces van a trabajar, en algún momento se la van a buscar para limpiar los huesos y trabajar. Muy bien, ahora. Sí. ¿Usted cree que todo es fácil? Muy bien. Ahora, aquí tenemos nosotros el momer, que es parte del cartílago nasal, porque el cartílago nasal tiene tres porciones. Hacia arriba está formado por el etmoides, hacia abajo por el momer y hacia adelante el cartílago. El momer, que forma la parte inferior, hacia abajo se articula con el hueso maxilar y el palatino en la cresta nasal. Hacia arriba se articula con el hueso estenoides y va a formar junto con el estenoides un pequeño canal, que es el canal momeriano, donde va a pasar el medio nasopalatino, que va a estar aquí arriba. Nasopalatino, momeriano, ¿qué es esto justamente? En la parte superior, el momer tiene como dos pequeñas alas que se articulan con el estenoides. Y es eso, el palatino no tiene muchos detalles. El hueso es una borde posterior, va a formar límite de la juana, que es el límite libre, y su borde anterior se articula con el etmoides. Aquí, el borde anterior con el etmoides, el borde inferior con la cresta nasal, y su borde superior, que son las alas, se articulan con el estenoides y forman una articulación de tipo esquindilesis, que es una articulación con ranura. Lo que quiere decir que entra en forma de ranura. También es una sutura. Aquí todas las articulaciones son tipo sutura. Son todas articulaciones inmóviles. Todas las articulaciones de la cara. El único hueso de la cara que es móvil es justamente la mandíbula, y él no se articula con huesos, él no se articula con ningún hueso de la cara. Por eso que incluso yo recuerdo que tenía un profesor medio loco que decía que la mandíbula no tiene hueso en la cara, porque no está articulado con ningún hueso en la cara. ¿Dónde está la mandíbula? Lógica, solo que es cierto, la mandíbula, a pesar de ser un hueso, el único hueso móvil de la cara, su articulación es sobre temporal, es un hueso del cráneo, entonces él no tiene articulaciones con la cara. ¿Cuáles son las partes de la mandíbula? Tengo un cuerpo y ramas, dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, un solo cuerpo. Y un ángulo que une la rama con el cuerpo, que se conoce como gonio, el ángulo que aquí es palpable en la superficie. En el caso del cuerpo, tiene un borde superior, un borde inferior, una cara anterior o externa y una cara posterior o interna. El borde inferior es un borde libre y el límite del cuello, y en el borde superior tenemos los alveolos dentarios para la articulación con los dientes. En la cara anterior, que sería la cara externa, en la línea media encontramos la sínfisis mentoniana. ¿Por qué le llamamos sínfisis? Porque la mandíbula, desde su desarrollo biológico, está formado por dos porciones óseas, una aquí y una aquí. Y en el centro es cartílago. Entonces, a medida que se va desarrollando la cara del feto, se van uniendo las dos porciones de la mandíbula. Así es, hacemos la síntesis muy alta. La manteca aquí es totalmente hueso. Muy difícil de realizar. Aquí esto después de hacer que es totalmente hueso. Totalmente se osifica y se convierte en un solo hueso. Por eso que algunos mentores son más sobresalientes que otros, que va a depender de cómo se osificó esa parte. Lateralmente tenemos los forámenes mentonianos, por donde va a salir el paquete vacuo nervioso mentoniano. Arteria, vena y nervio mentoniano. Vamos a ver después de dónde viene ese nervio mentoniano. Gracias. Decir. El cráneo. Sí. Cuando se cocina o se separa. No se separa. A veces, una vez, una vez que sí logramos separar el temporal, pero el esfenoide sí no puede separar el temporal. El esfenoide es casi imposible, y el occipital también llama a separar una vez, pero es muy difícil porque como es una estructura fibrosa entre ellos, incluso esa fibrosa a veces ya está todo osificado, entonces se puede romper y descartar.
En el caso por eso justamente le llamamos cráneo sinostoso nosotros. Los recién nacidos cuando nacen con esa malformación, que es la cráneo sinostosis para los que no saben, las suturas normalmente están todas abiertas al nacer. En algunos recién nacidos nacen de las suturas cerradas. ¿Qué pasa? Eso deforma el cráneo con el tiempo. Normalmente no tiene alteración funcional, pero sí no hay una característica importante. El que tiene la cabeza alargada hacia adelante o alargada hacia arriba. Entonces, lo ideal siempre es operar antes de los 6 meses, donde casi todo es cartílago. Entonces, cortar con tijera. Abrimos, dependiendo de la sutura que esté cerrada, lo más frecuente es la salida. Hacemos un pequeño corte aquí adelante, uno aquí atrás, metemos una cámara y cortamos con tijera. Sacamos una raca y le dejamos libre de corte. Si pasa los 6 meses ya es más difícil, porque ya es todo hueso. O sea, ya es un yeso mucho más grueso. Cuando vemos cráneo, les voy a mostrar unas fotos de casos que yo llegué a operar, que es bastante común, santidad. Pero es más una corrección estética que funciona, porque no le permite un cerebro normal y bajo. En la cara posterior tenemos la apófisis Henry, que son 4 pequeñas apófisis, 2 superiores y 2 inferiores. En las superiores llega a insertarse el músculo genioglóso, que es para la lengua. Y en la parte inferior, el músculo genioglóso, músculo superior. A los lados, en el borde inferior, vamos a tener la fosita ligámica, donde se va a insertar el músculo ligámico, y esta pequeña ligámica. En la parte lateral tenemos la línea miloidea, donde va a tener inserción 2 músculos. Hacia adelante el músculo miloideo y hacia atrás el constrictor superior de la faringe. Hacia adelante y por encima de la línea miloidea tenemos la fosita sublingual, que va a contener a la glándula sublingual, y debajo de la línea la fosita submandibular, la glándula submandibular. Y aquí, ya en la rama, tenemos nosotros el agujero mandibular o agujero alveolar, donde va a entrar un nervio que se llama nervio alveolar inferior. Ese nervio ingresa aquí en el canal, va a dar inervación sensitiva a los dientes y ese es el nervio que va a salir aquí, con el agujero mendoniano. ¿Sí? Es el mismo nervio. Es un nervio totalmente sensitivo. Y si es sensitivo, rama de piel entonces. Trigeminio. Todos los nervios sensitivos de la cara son del trigeminio. Ya vimos. Bien, las ramas tienen la forma también rectangular, significa que tienen 4 bordes y 2 caras, cara lateral y cara medial. En la cara lateral vamos a tener inserción de los músculos de la masticación, en este caso el massetero principalmente. El borde anterior es un borde libre, el borde superior está excavado y se llama escotadura, la escotadura de la mandíbula, y el borde posterior también es libre y es parte de la célula parotídea. En la cara lateral, como dijimos, aquí se inserta el músculo massetero en su totalidad, que es el músculo más fuerte de la masticación. Otra vez, el músculo más fuerte de la masticación es el massetero. En su cara medial vamos a encontrar nosotros el surco miloideo, donde corre el nervio miloideo, que es un nervio que va a inervar con los músculos justamente de la lengua, el músculo miloideo, el músculo de la base de la lengua. Aquí tenemos el canal, que está su foramen alveolar, por donde va a ingresar el nervio alveolar inferior, que va a inervar a los dientes y todo lo que se las encías y la piel de la cara a salir por el agujero. Y la língula es una pequeña espina que está justo en el punto donde está el agujero alveolar. Y ahí se inserta el ligamento esfenomandibular, que va a formar límite del ojal retro. Muy perfecto, excelente. Pues aquí tenemos la rama de la mandíbula. En el extremo anterior tenemos la apófisis coronoides de la mandíbula, donde se va a insertar el músculo temporal, también es un músculo de la masticación. Hacia atrás tenemos el cóndilo de la mandíbula, que va a formar la articulación temporomandibular. Ya saben ya que hay una articulación de tipo condila, al tener un cóndilo aquí.
Y abajo tengo el cuello del cóndilo, donde también presta inserción al músculo de la masticación, en este caso el músculo pterigoideo lateral. La masticación, que vamos a ver en la próxima clase, son 4 músculos. El temporal, que se inserta en la apófisis coronoides, el macetero, que se inserta en la cara externa de la rama, el pterigoideo lateral, que se inserta en el cuello del cóndilo, y un pterigoideo medial, que se va a insertar en el ángulo. Esos son 4 músculos para la masticación. Mastication. Bueno, el alveolar que ingresa a la mandíbula por el agujero alveolar recorre todo el interior del hueso y luego sale por el agujero mesoneal. El mismo nervio da la sensibilidad a los dientes, da la sensibilidad a la cara. Por eso a veces cuando duele un diente de la cara dental inferior, duele toda la mandíbula, porque es el mismo nervio. Por eso cuando viene una caries y esa caries duele, van a sentir que le duele toda la cara también. Y es por eso que en algunas situaciones puede ocurrir, muy raro, en la cirugía de extracción del tercer molar. Muchas veces el tercer molar está muy profundo y al hacer la cirugía se puede llegar a lesionar el nervio alveolar. Entonces el paciente pierde la sensibilidad tanto de los dientes como también de la parte inferior de la cara, porque es un nervio sensitivo. Entonces se lesiona y se pierde la sensibilidad. Que ahí son los extremos, ¿verdad? Cuando duele, molesta, pero cuando no se siente, también molesta. Solo que no tenemos la sensación de dolor, sino que tenemos la sensación de que no se siente. Muy bien, ¿preguntas? ¿Dudas? Alveolar inferior. Aquí adentro. Acá adentro. Adentro. Acá por fuera es el nervio mito de porque ese es el surco o canal del nervio mito de que son dos nervios distintos. Bueno, ¿preguntas? Se llama Bushi. Eso es una cuestión más de la cara y de la articulación. Pero casi todos tienen el grado de voy a evaluar lo que dice en la presentación, todos tienen un grado de eso es bueno. Yo usaba los libros yo